Nuevo vídeo, nuevo combate. Resident Evil contra Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Adaptaciones contradictorias. Si te dijera que un famoso videojuego sobre zombies se ha llevado al cine hasta 7 veces, sin contar las de animación, es posible que me preguntaras si a la octava va la vencida. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Resident Evil, con guión de Paul W.S. Anderson como adaptación muy, pero que muy libre del famoso videojuego de Capcom Resident Evil. La historia se centra en Alice, quien despierta en una mansión sin recuerdos de quién es ni por qué está allí. Pronto, un equipo de fuerzas especiales irrumpe y descubre que la mansión es la entrada secreta a la Colmena, un laboratorio subterráneo de la corporación Umbrella y en el cual se ha iniciado un protocolo de emergencia tras un brote del virus T, una sustancia biológica que convierte a los infectados en zombies y mutantes. Por si no fuera suficiente, los personajes descubrirán que no solo deberán enfrentarse a los infectados, sino también a la Reina Roja, una inteligencia artificial que sume el control del complejo sin ningún tipo de contemplaciones por la vida humana. Sus mejores golpes son una historia entretenida aunque nada fiel a la original, un elenco de personajes con el suficiente carisma como para aguantar el asalto y una consecución de situaciones que, aunque no son para sorprenderse, se las arregla para que sean lo suficientemente encajadas como para no traspasar la línea del ridículo. Nos encontramos ante uno de los inicios cinematográficos de una de las sagas basadas en videojuegos tan longeva como incomprensiblemente exitosa. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City, con guión de Johannes Roberts y que se basa, esta vez sí que podemos certificar un intento de adaptación al videojuego que tratamos. Podemos decir que se trata de un intento de reinicio de la saga justamente para paliar esa falta de similitud con los videojuegos de la saga de su contrincante. La trama nos cuenta los acontecimientos de una noche fatídica de 1998 cuando Raccoon City, una ciudad controlada por la siniestra corporación Umbrella, sufre un brote viral que convierte a los habitantes en zombies. Sus mejores golpes son un intento de coherencia con claras intenciones de contentar al fan del videojuego, unos personajes mucho más cercanos, aunque con excepciones a la obra original, y unas situaciones un tanto forzadas para ceñirse al argumento original que, aunque obstaculiza el desarrollo de la trama, se notan las buenas intenciones para encajar con el lore del videojuego. Nos encontramos ante la antítesis de su contrincante, donde la adaptación de atmósfera, personajes y situaciones pasa por encima del entretenimiento o la cohesión narrativa. Ambas propuestas se definen como la cara y la cruz de intenciones. Por un lado, tenemos a la Resident Evil de 2002, una clara apuesta de aprovechamiento de fama usando el nombre y el género como reclamo para los fans del videojuego, con una intención declarativa que una vez pagada la entrada de cine, puedes olvidarte de cualquier similitud con el videojuego y con cierto tufo a la Aliens de James Cameron, con toques de HAL 9000 en 2001, una odisea en el espacio, donde un grupo de personajes supuestamente preparados, tanto física como tecnológicamente, se ven superados por un puñado de muertos vivientes y una inteligencia artificial. Sin embargo, si le perdonas ese clickbait engañoso, te ofrece un argumento disfrutable y entretenido típico de una cinta palomitera de manual, sin pretensiones, pero sin rodeos filosóficos. Visiona y disfruta. Por el otro lado tenemos la otra cara de la moneda, todo lo contrario a su contrincante, con una propuesta que se esfuerza de manera obsesiva a que tanto personajes, situaciones como locaciones tengan un efecto de reconocimiento y recompensa instantánea para el fan, con un sabor de buena adaptación pero que falla en varios aspectos. Por un lado, esa falta de cohesión del conjunto narrativo donde se percibe un caos argumental importante. Se quiere llegar a un nivel visual de adaptación tal que se olvida de contar una historia razonable. Su obsesión por reproducir escenas y situaciones míticas del videojuego, que por otra parte son una delicia para el fan, determina una falta de hilo argumental coherente. Y no solo eso, en algunos casos, sobre todo en el traslado de personajes, se atreve a desvincular ciertos aspectos de los personajes, lo cual despista al espectador y a la vez indigna al fan. Los jueces tienen algunas dudas sobre cómo repartir los puntos, pero al final deciden que, aunque las intenciones de Bienvenidos a Raccoon City son nobles, su caótica narrativa juega en su contra para darle la victoria del asalto. Okay. No, vendrá con nosotros. ¡No podéis hacer esto! ¡No me jodas! Entremos en la colmena. La concentración del gas ha desaparecido. Round 2.
El reparto de Resident Evil es tan variado como llano, su elenco solo se puede definir de correcto. El primer ataque los asesta su protagonista Alice, interpretada por Milla Jovovich, un personaje en desconexión total con el lore del videojuego, pero que asimila el concepto del personaje típico en los videojuegos de aventura, donde su amnesia desarrolla una conexión con el jugador/espectador al verse en la obligación de encajar piezas y el cual irá descubriendo a medida que avanza la trama. Curiosamente, el mismo concepto de 28 días después, estrenada ese mismo año. De hecho, Resident Evil acaba con el personaje protagonista justamente igual que el que empieza en 28 días después, levantándose amnésico en un hospital. ¿Hay alguien? Un recurso narrativo muy típico para auspiciar esa conexión con el espectador. Un personaje que puede llegar a verse como hecho a medida para la trama para que todo encaje. Pero es que además veo ciertas similitudes con Ellen Ripley, más concretamente en Aliens, donde el personaje sigue los patrones de los que, conforme avanza la trama, va desarrollando ciertas habilidades y asumiendo el protagonismo por encima de otros personajes a priori más capaces. Los golpes que asesta Alice dejan a su oponente aturdido. El segundo personaje en atacar sería Rain, interpretada por Michelle Rodríguez, una miembro muy capaz del comando que Umbrella envía a las instalaciones para controlar la situación. Una vez más veo la sombra de Aliens aquí, con este personaje que me retrotrae al personaje de Vázquez, un personaje con aires rudos y militares configurado a darnos a entender que no solo los personajes masculinos pueden ser resolutivos. Los golpes que asesta Rain siguen debilitando a su oponente. Los últimos golpes los asesta el personaje de Spence, interpretado por James Purefoy, el típico personaje con cara amable que transmuta a villano escondido cuando el guión así lo demanda. Y de nuevo aquí, las similitudes con Aliens. No puedo desvincular a este personaje con el de Carter Burke, donde los dos personajes se perfilan como buenos tipos en un inicio, pero luego se despliegan como villanos encubiertos. Este personaje asesta los últimos golpes del ataque. Aunque el ataque ha terminado, se puede seguir con las similitudes con personajes, dando a Matt el papel de Higgs, más por personaje superviviente que por rol, a James One-Shade como Sargento Apon, y el resto del comando se puede repartir al gusto del consumidor. El reparto de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, está herido pero no derrotado. Se prepara para dar respuestas sin perder el tiempo. El primero en atacar es el dúo fraternal de personajes de Claire y Chris Redfield, interpretados por Kaya Scodelario y Robbie Amell respectivamente. Unos personajes de los cuales creo que son lo más acertado en cuanto a aspecto y comportamiento, con una apariencia muy bien traída al cine. Se reconocen al momento. Quizás el protagonismo de Chris aquí está un poco por debajo en comparación, pero ello no molesta en absoluto. Aún así, golpean a su contrincante como unos personajes bien traídos del videojuego. El siguiente personaje en golpear es Jill Valentine, interpretada por Hannah John Kamen, un personaje con algunas reminiscencias al original, que esta vez ni siquiera la apariencia ayuda a reconocerla como uno de los personajes más queridos del videojuego. Y de nuevo el esquema Vázquez de Aliens vuelve a aparecer aquí, tratando a Valentine como un personaje rudo y resolutivo como el que más. Con estos movimientos consigue golpear a su contrincante por importancia de rol más que por concepto. Y aquí ahora tenemos un problema. El último ataque lo debería llevar el personaje de Leon S. Kennedy por importancia de personaje tanto en la saga de videojuegos como en la propia cinta, pero su traslación al film es tan ofensiva que no puede llegar a golpear. Y es que lo que han hecho a este personaje no tiene perdón. Han dejado que un personaje querido y respetado de la franquicia quede retratado aquí como un inútil, cobarde y patético policía novato. Pero aquí, en Film Versus, vamos a hacer justicia. Para los más despistados o para los que no conozcan el videojuego, decir que este personaje tiene de similar en la película lo que un ornitorrinco de una lavadora. Tanto en aspecto como en comportamiento. El único punto de coincidencia es que es un policía novato que el primer día se encuentra con todo el marrón, pero nada más. El insulto que hace Bienvenidos a Raccoon City al personaje duele hasta el punto del desprecio. Da la sensación que querían destrozar al personaje por mucho que luego vaya cogiendo protagonismo paulatinamente, y tampoco es que sea una evolución de personaje abismal, y es que en el videojuego Leon es un personaje clave, carismático hasta el punto de protagonizar la cuarta entrega de la saga. Por muchas vueltas que le doy, no entiendo en qué pensaba el guionista para dar tal desprecio a este personaje. Es verdad que la interpretación del actor tampoco ayuda a la empatía, pero el problema aquí es el cariz que se le da al personaje. Imperdonable. Como Leon resbala para dar el ataque sin poder llegar a hacer impacto, coge el relevo el personaje Albert Wesker, interpretado por Tom Hopper. Este personaje conlleva una adaptación correcta, extrañamente no se aprecia como una mala adaptación de personaje, pero tampoco es fiel del todo. Le noto una falta de autoridad que sí tiene en el videojuego, pero por otro lado sus motivaciones se acercan más. Los golpes que asesta Wesker cierran el contraataque.
Los demás personajes lo único que podrían llegar a hacer es empeorar el asalto, sobre todo por un jefe Irons totalmente en desconexión, no solo del videojuego, sino con la lógica misma. Tan pronto envía a su equipo especial a investigar a la mansión Spencer con un aire de autoridad churesca creciente, como el jefe de comisaría más duro que pueda tener la ciudad, como acto seguido renuncia de sus funciones cual cobarde, pero con orgullo marcial delegándolas a Leon, el cual, momentos antes, lo había dejado en ridículo con comentarios ofensivos totalmente fuera de lugar delante de sus compañeros. Ambos contendientes tienen serios problemas, pero también aciertos. Por un lado, Resident Evil tiene el inconveniente de una desconexión prácticamente total con la obra original, pero con la ventaja que al menos acompañan la trama de manera coherente. Por otro lado, tenemos a Bienvenidos a Raccoon City, con un elenco mucho más ajustado a la obra original, pero con unas desviaciones de concepto y de decisiones tan bárbaras en ciertos aspectos que se sincroniza por momentos. Y eso hace difícil a quien dar la victoria del asalto. ¿Qué puntos valen más? ¿La desviación de concepto con el videojuego de la Resident Evil de 2002, pero que no desentona para abordar una trama lo suficientemente interesante? ¿O una buena intención de traslación si excluimos a Leon para acompañar al fan en el viaje, pero con unos vaivenes de comportamiento difíciles de defender? Los jueces lo tienen más difícil de lo que puede parecer a simple vista, y es por ello que decide dar un empate porque consideran que el elenco de Resident Evil de 2002 no tiene prácticamente nada que ver con la obra original, y Bienvenidos a Raccoon City no logra convencer del todo, aunque siendo infinitamente más fiel comparada con su contrincante. Mi hermano es Polly, nos ayudará. ¿Polly? No podemos dejarla aquí, ¿vale? ¡Joder! ¡Joder! Round 3. Fight! Marco Beltrami, acompañado de Marilyn Manson y Mark Corben, llegan al ring alegres y despreocupados. Los asistentes animan a los representantes de ambas películas con toda la efusividad posible. El árbitro advierte de las reglas y los contrincantes ocupan sus puestos para la confrontación. La campana de inicio suena y los contendientes se disponen en guardia. Dan tumbos hasta que Beltrami, asistido por Manson, llega a acercarse lo suficiente como para iniciar el primer ataque. Y es que la partitura de Beltrami, influenciada por el tono oscuro y atmosférico del film, encaja sin problemas, y con unas intrusiones de la música metálica de Manson que hoy me parecen perfectas y mañana totalmente fuera de lugar. La música está cargada de sintetizadores, percusiones metálicas y sonidos distorsionados que evocan el caos y la desesperación de los personajes atrapados en un mundo infestado por zombies. Esto contrasta con momentos más melódicos o tensos que resaltan la intriga y el suspenso. Si bien es cierto que en algunos momentos esa fusión no acaba de convencer del todo, tampoco le resta interés. La música de Resident Evil marcó un precedente para futuras entregas de la saga cinematográfica, estableciendo una identidad sonora que combina lo industrial y lo siniestro, una característica que se mantiene como sello distintivo de la franquicia. Los golpes que asestan Beltrami y Manson desconciertan a su contrincante y lo arrodillan. Los efectos sonoros se pueden calificar de correctos, tanto gruñidos como sonidos de armas y demás parafernalia sonora cumplen sin más. No se les puede acusar de ser malos, pero tampoco como para ganar un concurso. Simplemente cumplen su función suficientemente como para que golpee de manera rotunda y haga que su contrincante pase de estar arrodillado a estar en el suelo. Mark Corben se levanta aturdido y no se ha tomado muy bien el ataque. Señala a sus oponentes y balbucea algún tipo de amenaza. No se le entiende muy bien, pero parece dispuesto a cumplir lo que sea que haya amenazado. Se reincorpora y su contraataque no se hace esperar. La partitura de Corben busca ser más fiel al tono de los videojuegos originales y su música refleja esta intención al incorporar una mezcla de nostalgia y atmósfera de terror clásico. Para esta película desarrolló un sonido oscuro y minimalista que enfatiza el horror psicológico y la sensación de aislamiento, alejándose del enfoque más industrial y pesado de las entregas anteriores. La música se centra en crear tensión y un sentimiento de peligro constante, utilizando cuerdas disonantes, sintetizadores oscuros y sonidos ambientales perturbadores. Esto ayuda a capturar la atmósfera de los primeros videojuegos de Resident Evil, especialmente su énfasis en la exploración y el miedo a lo desconocido. Su calidad tiene fuerza como para asestar unos buenos golpes de respuesta. Los efectos sonoros, al igual que su contrincante, se perciben como correctos. Como su contrincante, gruñidos, armas y demás acompañamientos sonoros se postulan como adecuados, aunque quizás con un punto más de calidad que los de su contrincante, que son suficientes como para responder sin posibilidad de bloqueo.
I got you. Was a very difficult Se podría decir que ambas bandas sonoras son el mal menor de las propuestas. Dicho de otro modo, la mayoría de la gente criticará o elogiará otros aspectos de ambas películas antes que la banda sonora. Si bien es cierto que la banda sonora de Resident Evil de 2002 se desmarca por esa fusión de géneros, Bienvenidos a Raccoon City se distingue por su intención de regresar a las raíces del survival horror y rendir homenaje al espíritu de los videojuegos. Ello hace que los jueces no tengan claro a quién dar el asalto: la banda sonora inusual pero distinguible de la Resident Evil original, o la banda sonora más a tono y mejor introducida y que además casa perfectamente con el videojuego. Los jueces deciden, por decisión dividida, que Bienvenidos a Raccoon City merecen los puntos del asalto por su buena intención de asimilación de atmósfera sonora. El virus T se filtró por el sistema de ventilación, originando un patrón de contaminación. Es casi imposible destruirlo. No podía permitir que escapara de la colmena. Así que tomé medidas. Tenéis que entenderlo. A quienes se contagian, no puedo dejarles salir. Round 4. Fight. En este asalto, creo que las apuestas están claramente a favor de uno de los contrincantes, y aunque supongo que ya sabrás a cuál de ellas me refiero, empezaremos por el ataque del diseño de producción de la Resident Evil de 2002. El diseño de producción de esta Resident Evil se siente muy arraigado a los años 2000, una iluminación, textura y montaje que raya la calificación videoclipera, muy de moda en esos años y que se sentenciaba en esos momentos como moderna, y es que se caracteriza por un enfoque estilizado que combina un diseño industrial frío con elementos futuristas y sombríos. La película se distancia deliberadamente del estilo gótico de los videojuegos originales, enfocándose en crear una atmósfera más científica y mecanizada, acorde con el laboratorio subterráneo de Umbrella, conocido como La Colmena. El laboratorio subterráneo es el corazón de la película y un reflejo de la estética industrial y tecnológica de los principios de los 2000, con una fotografía demasiado iluminada para mi gusto, y es que hay ocasiones que da la sensación de no estar filmada en modo cine, sino en modo televisión. Este estilo entra en desconexión con lo propuesto en los videojuegos, que tienden a ensalzar la suciedad y la oscuridad en todo momento. Creo sinceramente que este es uno de los aspectos que hace que el fan se sienta alejado de la propuesta al no reconocer esta atmósfera oscura y tétrica, aunque hay que advertir que era la tónica general de filmación en esa época, sobre todo en el género de terror y acción. Aún así, asesta unos buenos golpes a su contrincante. El diseño de producción de Raccoon City se levanta aturdido, pero eso no merma su intención de contraatacar. Da algunos toques de atención aquí y allá hasta que consigue el contacto, y es que es un esfuerzo constante por trasladar la atmósfera y el diseño de los videojuegos clásicos a la pantalla grande, ofreciendo una experiencia visual cargada de detalles y nostalgia para los fanáticos de la saga. La película se distingue por recrear de manera fiel muchos de los escenarios más icónicos de los primeros títulos de la franquicia. La atención al detalle en los entornos son clave para generar una sensación de inmersión y respeto hacia los juegos originales. La mansión, que es un escenario crucial en el primer videojuego, presenta su arquitectura gótica característica con un mimo para trasladar un escenario mítico de un videojuego pocas veces vista en el cine. Los elementos como la iluminación tenue y el diseño laberíntico de los corredores acentúan la atmósfera de misterio y peligro, evocando al terror gótico que define este espacio. Incluso pequeños detalles como el diseño de las puertas y los muebles reflejan una clara intención de replicar el videojuego. La comisaría de policía, uno de los entornos más memorables del segundo juego, se recrea con una fidelidad impresionante. La entrada principal, con su amplia escalera central y vitrales decorativos, se siente casi sacada directamente del videojuego. Los pasillos y oficinas dentro de la comisaría, llenos de elementos reconocibles, son toda una delicia para el fan, entre los que me incluyo. Uno de los aspectos más destacados en el aspecto de esa fiel traslación visual es la del Dr. Birkin en su forma mutada, con detalles grotescos como el ojo gigante en su hombro y su transformación progresiva a lo largo de la película. Pero lo que creo que está muy bien introducido y de que considero un gran trabajo es en su etalonaje y fotografía. La película utiliza una paleta de colores oscuros y fríos para evocar el terror clásico. Los tonos cálidos se reservan para momentos de terror visceral, como la presencia de fuego o sangre. Se emplea iluminación tenue y direccional con sombras marcadas que recuerdan la estética de los juegos. Las linternas se convierten en una herramienta narrativa y estética, ayudando a los personajes a revelar horrores ocultos en la oscuridad, y es que en este aspecto creo que Bienvenidos a Raccoon City es donde más y mejor luce, creando una atmósfera no solo fiel al videojuego, sino que le queda genial al género. Si además añadimos el vestuario que no se queda atrás en esa imitación obsesiva hacia el videojuego, los jueces esta vez tienen claro que Bienvenidos a Raccoon City se lleva los puntos del asalto por decisión unánime.
Round 5. Fight! Tanto Paul W.S. Anderson como Johannes Roberts llegan al ring un tanto despistados. Los dos miran alrededor intentando adaptarse al nuevo entorno. Ambos suben al cuadrilátero y se ponen en guardia esperando el inicio del asalto. En cuanto da inicio, ambos se preparan y esperan el momento de atacar. Anderson se acerca rápido y consigue golpear el primero. Su dirección es tan efectiva como plana. Anderson mantiene un ritmo rápido con pocas pausas para el desarrollo de personajes, priorizando la acción y el avance constante de la trama. Esto fue efectivo para atraer a una audiencia más amplia, pero algunos fanáticos de los videojuegos sintieron que se sacrificaron la atmósfera lenta y el horror característico. Anderson adoptó un estilo que combina el suspenso del horror con secuencias de acción coreografiadas, lo que dio un resultado a una película que equilibra tensión y dinamismo. Su trabajo como director está a la altura como guionista. Se podría considerar un James Cameron de bajo nivel. No tiene malas ideas, ni tampoco una dirección desastrosa, pero es inevitable pensar que nunca llegará a hacer algo a la altura de Cameron. Ni siquiera acercarse. De hecho, como ya he comentado otras veces de los trabajos que he podido ver de él, me quedo con Horizonte Final como su obra culmen. Sin embargo, tiene el suficiente talento como para mantenerte atento a sus propuestas, y en esta Resident Evil lo consigue. Si quitamos la desconexión que ya hemos tratado en el combate ante el videojuego, tenemos una dirección resultona que no destaca, pero que tampoco se estrella. Su dirección videoclipera, muy enfocada en la acción y poco en el terror, resulta pertinente para el tono que quiere darle. El hecho que no esté de acuerdo con su propuesta no implica que su dirección no sea acertada para el público al que va dirigido, que no al fan, pero sí a aquel que quiera pasar un buen rato viendo una película de zombies moderna hasta ese momento. Ya que el género se había estancado en los 80, su dirección confiere lo suficientemente preparada como para asestar un buen combo de golpes. Get serious. Johannes Roberts se retuerce del dolor, sabía que esto iba a pasar, y es que Anderson, aunque plano, es efectivo. Roberts, después de recuperarse, intenta responder. Al principio le cuesta, pero al final consigue ejecutar la respuesta. Si Anderson se podría traducir como un James Cameron de Mercadona, a Roberts ni siquiera lo podríamos hacer encajar en una analogía en el mercado de la alimentación. Roberts tuvo como objetivo principal acercarse más al espíritu de los videojuegos originales de la franquicia. Su dirección buscó recrear la atmósfera de terror y la narrativa de los dos primeros juegos, en contraposición al enfoque más orientado a la acción y el espectáculo de su contrincante y posteriores entregas. Y realmente lo consigue. Got you! Do not hesitate. Pero a costa de la narrativa y en definitiva al resultado final. Ambas direcciones tienen sus claroscuros, pero no hay mucho más que añadir. Si bien puedo aplaudir las buenas intenciones de Roberts para llegar al fan, su caótico resultado hace a Anderson el ganador del asalto por decisión unánime de los jueces, que aunque tira por la borda prácticamente todo el lore del videojuego a la basura, al menos su trabajo es lo suficientemente entretenido como para que el público lo disfrute. Okay. Te voy a echar de menos. Tu novio es un gilipollas. Round 6. Fight! La escena Hadouken de Resident Evil creo que me decanto por esa escena mítica donde parte del comando de seguridad se ven atrapados por una trampa mortal de la Reina Roja. Un sistema de seguridad tan estrambótico como espectacular, una escena que impactó en su momento y que estoy convencido que inspiró como precursor espiritual de la famosa saga Saw. No sin antes añadir que Resident Evil estuviera influenciada por Cube, que todo hay que decirlo, algún día tendrá que entrar en combate, por cierto. Esta escena se confirma como una buena carga Hadouken. La escena Hadouken de Bienvenidos a Raccoon City, aunque considero que hay más surtido para escoger debido al hecho de esas escenas prácticamente calcadas sacadas del videojuego, creo que debería ser la secuencia del momento de la transformación del Dr. Birkin y más concretamente en el asalto final en el vagón de tren, por ser uno de los momentos más icónicos de la saga del videojuego y por una traslación prácticamente calcada en cuanto a concepto visual. Aún así, creo que la escena Cube de la Resident Evil de 2002 acierta el golpe Hadouken. Hadouken! I knew I'd win. Los dos contendientes dan sus últimos síntomas de aguante. Ambas cintas tienen sus propuestas que se pueden considerar acertadas o no, dependiendo de qué lado estás como espectador.
Por un lado tenemos el lado oscuro, la propuesta de Resident Evil de 2002, que aunque prácticamente hace caso omiso del significado de la traslación de uno de los videojuegos más importantes e influyentes de la historia, se comporta como una película del género de zombies que se acerca mucho, pero demasiado, al concepto de Aliens de James Cameron. Un grupo de supuestos miembros de seguridad competentes con tecnología avanzada se ven superados por unos simples zombies y una IA malvada, mientras un solo personaje femenino, aparentemente inofensivo, se convierte en lo que deberían ser los miembros del comando en su conjunto, una mujer capaz y resolutiva con habilidades para darle la vuelta a todo, y entre los personajes un traidor que no solo no lo parece, sino con aspecto de buen tipo. ¿Os suena? Pero lo más extraño de todo es que funciona. Soy de los que cree que una adaptación, venga de un libro o de un videojuego, no tiene por qué ser fidedigna al extremo, pero tampoco que no tenga nada que ver con la obra original. Si no, llámala de otro modo y no uses a los seguidores de la obra como un reclamo para luego mearte en todo lo que el espectador considera como concepto original de la obra en cuestión. Y es que si el hecho de poner un laboratorio subterráneo donde se libera un virus que puede transformar y mutar tanto a humanos como a perros en zombies lo consideras una traslación de Resident Evil, creo que tenemos un problema del significado de adaptación. Y todo lo expuesto podría encajar en un gran número de cintas del género zombie que no se llaman Resident Evil. Si a este Resident Evil le hubieran puesto otro nombre, hubiera funcionado igual de bien sin necesidad de esa sensación engañosa hacia el fan. Por otro lado tenemos ese lado luminoso donde se le da la vuelta a todo lo que he comentado antes. Un intento que raya la obsesión como traslación de las dos primeras entregas del videojuego, pero que se hunde por una narración queriendo encajarlo todo a la fuerza. Y no todo, porque lo de Leon como concepto de personaje o el jefe Irons como concepto de comportamiento tiene su delito. Lo de Leon es para pedir explicaciones. Coger a un personaje que se puede considerar uno de los protagonistas más queridos de la saga y recurrir al menosprecio, llegando al insulto, es una manera muy rara de contentar al fan, más cuando lo estás intentando por todos los medios, es algo que no llego a comprender. Sin embargo, si quitamos estos desajustes, creo que era el camino a seguir. Prefiero un intento de traslación fallido por una ejecución caótica a un clickbait usando el nombre como reclamo y que luego no tenga nada que ver con la obra original. Pero no todo es malo. De la Resident Evil de 2002 me quedo con esa sensación de ver una película de zombies llena de acción palomitera que solo busca el entretenimiento sin más. Y si me permitís, creo que fue una de las responsables del resurgimiento del género zombie, junto con 28 días después, estrenada justo ese mismo año. De la Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City, de bueno me quedo con esa ambientación y atmósfera que el fan reconocerá al instante. La sensación que tengo es de lástima porque creo que si Bienvenidos a Raccoon City hubiera llegado a redirigir el argumento con más acierto y algo menos caótico, y no tanto a hacer una selección de clips de escenas míticas del videojuego, creo que hubiéramos dado en el clavo. Los jueces tienen una sensación agridulce, ya que, aunque consideran que Bienvenidos a Raccoon City podría haber llegado a deslumbrar, su contrincante, aunque parece que se ría del fan, juega con la ventaja del entretenimiento bien llevado. Es por ello que dan la victoria del asalto a la Resident Evil de 2002 a regañadientes. ¿Novato? Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. ¿Nos vamos? La saga de videojuegos de Capcom Resident Evil y su posterior adaptación al cine es un claro caso de homenaje retroalimentado. Las primeras entregas del videojuego que se desarrollaron fueron diseñadas por Tokuro Fujiwara y con la dirección de Shinji Mikami para la primera PlayStation de Sony. El proyecto pretendía actualizar el videojuego de 1989 creado por Fujiwara llamando Sweet Home para la consola de Nintendo NES, que tenía una casa llena de fantasmas y monstruos como escenario. Y es que aquí empieza la retroalimentación, ya que Sweet Home se basa a su vez en la película japonesa del mismo nombre dirigida por Kiyoshi Kurosawa y estrenada ese mismo año, convirtiéndose en el embrión de todo este tinglado entre zombies, videojuegos y cine. Cine y videojuegos jugando una partida de ping-pong de adaptaciones retroalimentadas, y lo más irónico de todo es que justamente el videojuego de Resident Evil hacía gala de un homenaje nada disimulado de las típicas películas de zombies de serie B de los años 80 y 90. Era tal el homenaje a las películas de George A. Romero que incluso dirigió un anuncio para Japón de la segunda entrega de Resident Evil. Y esto me llega a lo antes comentado con la adaptación del videojuego de Resident Evil de Anderson. Resident Evil de 2002 te podrá gustar o no, podrás acusarla de ser una vaga o incluso nula adaptación. Podrás hasta decir que ni siquiera es una buena película de zombies, pero no se le puede negar que fue, junto con 28 días después, la responsable del reinicio del cine de zombies y que ayudó a revitalizar el género.
género que además se vio ampliado en series y más videojuegos a raíz de una sola semilla plantada en Japón llamada Sweet Home. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra tiene los ojos sin pupila, con una oreja y unas patas en descomposición y voy a tener que llevarla al veterinario. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, te he dicho 1000 veces que no juegues con el gato, que luego mira lo que pasa.